página, todo el podcast, porque el podcast comenzó el año pasado en julio, así que eso lo estaremos celebrando en julio. Pero gracias a todos los que han escuchado el podcast, como escucharon en una grabación anterior. Dios les bendiga y gracias por sus oraciones, colaboraciones y de alguna otra manera que hayan colaborado, ¿verdad?, para mantener este programa al aire. Hoy estamos trabajando en un programa que llevo varias semanas preparándolo y es sobre lo que es la correcta interpretación bíblica. Cuando hablamos de correcta interpretación bíblica, vamos a hacer referencia a un programa que estuvimos anteriormente, un podcast anterior, donde hablamos de las 20 maneras en las que las personas tuercen la Biblia, ¿verdad? Y habíamos dicho que hay personas que tuercen la Biblia, pues ya sea por error, egoísmo o malicia, ¿verdad? Y si Dios es uno y la Biblia es una, pues ¿cómo se pueden dar esas situaciones? Bueno, precisamente porque ya sea por error o egoísmo o malicia, pues hay personas que no quieren amoldarse a lo que dice la Biblia. No quieren seguir la correcta interpretación porque hay una manera correcta de interpretar la Biblia y no es de la manera que le convenga a uno. Así que cuando se habla de personas que cometan errores, pues mira, todos somos susceptibles de cometer un error. En algún momento podemos entender algo de manera errónea. Así que eso nos puede pasar a todos, pero el error es algo que se puede corregir siempre y cuando, ¿verdad?, uno esté abierto y receptivo a la corrección. Por ejemplo, Apolos, en Hechos 18:26 dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero entonces lo oyen Priscila y Aquila y lo llevan aparte y les pusieron más exactamente pues el camino de Dios. ¿Verdad? Tuvieron que decirle, mira Apolo, tú estás predicando bien efusivo, estás con mucho denuedo, te admiramos, pero hay unas cositas que tienes que corregir. Esto es así, así y así. Así que ese error que comete Apolo, pues es algo que de Priscila y Aquila lo corrigen. Y a todos nos ha pasado que en algún momento podamos haber cometido un error. A mí me pasó una vez, estaba hablando en una clase y estaba hablando de Mardoqueo y Amán. Y confundía a Mardoqueo con Amán. Yo veo una hermana que me está haciendo una seña desde el final del salón. Me dice, hermano, es que usted está hablando de Amán. Está diciendo como si Amán fuera Mardoqueo y Mardoqueo fuera Amán. O sea, cambié la historia, literalmente el libro de Esther. Pero la hermana me corrigió y ahí mismo pues yo corregí en la clase. Un error. Ya cuando la motivación de las personas, ¿verdad?, que llevan a interpretar de manera errónea la Biblia, es movida por el egoísmo, por las ansias de adelantar una causa, por las ansias de ganar más gente para que tengan más dinero, pues ya ahí ya hay que trabajar con el corazón, ahí tiene que trabajar Dios. Y cuando es malicia, lamentablemente todas esas personas se van a ver con Dios en el juicio ante el gran trono blanco. La interpretación bíblica. Vamos a hablar de lo que es interpretación bíblica, ¿verdad? Cuando uno habla de la interpretación bíblica, la interpretación tiene un alcance. 1 Corintios 4:6 nos da una guía hasta dónde nosotros podemos llegar cuando interpretamos la Biblia. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Nuevamente, ¿verdad?, se menciona Apolos en 1 Corintios. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Fíjese lo que dice. A no pensar más de lo que está escrito. Y ahí, cuando Pablo menciona ese dato, ese hecho, obviamente había una situación particular en esa iglesia. Y es una situación que se repite a través de los tiempos. Hay personas que ven una cosa y en vez de leer, recurren a la imaginación. Y en vez de interpretar, recurren a imaginarse cosas. Y en ese caso, pues caen en torcer. Pero lo primero que tenemos que tener claro, hermano y amigo, cuando usted lee la Biblia, primeramente usted tiene que estar claro de que usted no está leyendo cualquier libro, es la palabra de Dios. Y que cuando usted va a leer la Biblia, si usted va a interpretar, lo que usted va a hacer es buscar entender primeramente. Así que usted busca entender lo que la Biblia dijo en el momento en que se escribió. Primero hay que entenderlo en ese contexto. ¿Y qué es lo que significa para nosotros ahora? Y para usted entender correctamente la Biblia, pues mira, hay 3 actividades que usted tiene que hacer en el momento que usted procura entender la Biblia. Primeramente, usted tiene que hacer exégesis. Estamos hablando un poco de griego. Ok, exégesis es cuando usted extrae del texto, cuando usted saca del texto. Usted lee el texto y usted dice, ¿qué dice este texto? Wow, no entiendo esta palabra, déjame buscar. Y saca del texto. Es exégesis, sacar del texto. No es eisegesis, que es lo contrario, que usted inserte en el texto sus ideas. No, eso está erróneo. Usted busca y saca del texto.
Así que usted primeramente, ¿verdad?, saca del texto y tiene que tomar en cuenta que de ese texto se escribió en un momento, en un tiempo particular, se escribió para judíos, en la época de los judíos, en un tiempo totalmente diferente al nuestro. Una vez usted hace exégesis, ¿verdad?, en este proceso de buscar entender, usted viene e integra. Usted relaciona una cosa con la otra. Lo que sacó de ahí de la exégesis con cualquier otra enseñanza bíblica, ¿verdad?, que esté relacionada. Si hablamos del tema del amor, vamos a ver qué nos dice el amor aquí en los evangelios. ¿Qué nos dice el amor en las epístolas de Pablo? ¿Qué nos dice el amor en los salmos, en los libros poéticos? ¿Ves? Usted busca relacionarlo. Y dentro de ese marco es que usted pues saca un significado. Usted tiene que tener claro que la Biblia se interpreta ella misma. Uno no necesita nada fuera de la Biblia para interpretarla. Claro, ayudas para entender las hay. Comentarios, libros históricos, libros de usos y costumbres, sí. Son ayudas, pero no son formas, ni métodos, ni manuales para buscar entender la Biblia. Usted para entender la Biblia y leer la Biblia, usted ore y procure buscar esa. También, cuando usted, ¿verdad?, hace la integración, ¿verdad?, usted pues busca entonces la aplicación de lo que usted leyó. Esa aplicación es lo que usted sacó de ese texto, lo que aprendió de ese texto ahí. Y ahí es donde usted tiene, ¿verdad? Y usted, cuando aplica, es que usted dice, espérate, ¿esto qué me dice a mí? Porque primeramente usted tiene que buscar qué es lo que dice la Biblia a usted. ¿Qué le enseñó? ¿Qué aprendió? ¿Qué lo movió a hacer? Eso es para uno primero. Luego, después que usted viene y comparte y predica con otras personas. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Dedicado a la interpretación bíblica. Hoy en este programa dedicado a la correcta interpretación, porque tenemos que tener claro que la Biblia hay que interpretarla de manera correcta para entenderla y compartirla. Hace tiempo atrás yo leí un artículo que me ayudó mucho. De hecho, la aclaro, hermano, yo estoy aquí compartiendo con ustedes un resumen de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Porque pues yo he estudiado el tema de hermenéutica, estuve prácticamente casi un año estudiando sobre el asunto cuando estaba en el instituto, pero no voy a estar un año aquí, así que quiero hacer un resumen, ¿verdad? Y hacerlo lo más simple posible, que es el propósito de este programa, por eso se llama Lámpara Bíblica. Hacer las cosas lo más claras posible y entendible, ¿verdad? Para que podamos pues tener una mejor herramienta a la hora de predicar y llevar la palabra. Hace un tiempo atrás yo me encontré con un documento que se llamaba las 8 reglas de interpretación. Y son 8 reglas de interpretación que se usan, ¿verdad?, para textos como tal en general, pero que un señor que se llamaba Guy Duty, que era un predicador, los adaptó y dijo, esto se puede aplicar a la interpretación bíblica. Así que cuando uno habla, ¿verdad?, de interpretar, tiene que haber un método y tiene que ser un método correcto. Y ese método, ¿verdad?, pues se enseña con lo que se conoce como la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos. La primera regla que se nos menciona en ese texto, ¿verdad?, y de hecho le voy a estar dando los enlaces en la página cuando usted vaya a leerlo, es la regla de la definición. Y la regla de definición dice que usted, cuando lee esos términos, esas palabras, se tienen que adherir a los significados definidos. O sea, lo que dice ahí es lo que dice ahí, primeramente, antes de usted buscarle otro significado. La segunda regla de interpretación, ¿verdad?, es la regla del uso común. Y esa regla lo que nos dice es que usted no le añade significado a las palabras. Usted las entiende como están ahí, pero usted no le añade nada. Usted tiene que entender esa palabra tal y como se usó en el tiempo en que se dijo. Esa frase, tal y como se usó en el tiempo en que se dijo. No le añado nada, porque yo estoy buscando entender.
La tercera regla dice que usted, cuando estudia un texto, en este caso la Biblia, usted usa la regla del contexto. O sea, usted va a entender esa palabra, esa frase, ese verso, ese capítulo, en el contexto en el que está. Y cuando hablamos del contexto es lo que está escrito antes, lo que está escrito después. No lo saca del contexto para que diga otra cosa. Luego viene la regla del trasfondo histórico. Ese texto que está escrito ahí, que usted procuró entenderlo tal y como está escrito, buscarle el significado que se usaba en la época en que se escribió, y que usted siguió en el verdad e interpreta de acuerdo al contexto que lo precede y lo antecede, usted llega entonces a la regla del trasfondo histórico. Y cuando hablamos de la regla del trasfondo histórico es que usted va a hacer investigación histórica. Usted va a tomar en cuenta cómo y qué cosas sucedían en ese tiempo, por qué el escritor bíblico escribió las cosas como las escribió así. Porque ciertamente la palabra es inspirada por Dios. Dios le dio la inspiración, pero había unas circunstancias históricas que esas personas usaban unas palabras, usaban unas frases, usaban unas cosas que entendían esa gente en ese tiempo. Pues ese es el trasfondo histórico. Usted tiene que ver qué pasó, qué había en esa historia. De hecho, cuando usted lee el libro de Daniel, cuando usted ve las visiones, usted las entiende en el contexto histórico, qué estaba pasando en esos tiempos, cada reino. Y ahí usted va a entender por qué que Daniel vio un carnero, vio un leopardo, vio un oso. O sea, ahí es que usted toma, ¿verdad? Y tiene que hacer un poquito más de ejercicio y estudiar historia. Luego sigue la regla de la lógica. Y es que las palabras que están ahí se interpretan de acuerdo como se han interpretado siempre. Usted no dice, decía eso en ese tiempo, pero ahora quiere decir otra cosa. Eso está incorrecto. La Biblia no se va a contradecir a sí misma y ciertamente las palabras tienen un significado que en algún tiempo puede variar, pero cuando usted está estudiando no puede quitarle el sentido que tenían en ese tiempo, porque entonces no va a ser lógica, no va a ser lógico. Por eso es que uno tiene que insertarse, estudiar y ponerse como si estuviera en la época en la que se escribió ese texto. Para eso tiene que estudiar. Estudie historia, compre esos libros que dicen de manuales de usos y costumbres bíblicas, lo van a ayudar mucho. Luego está la regla del precedente. Y la regla del precedente es que si usted ha estudiado un texto y usted cuando estudia y mira cómo se ha hablado de este texto en otras ocasiones anteriores, usted va a ver que hay un patrón y hay una forma similar de interpretarlo. Se entiende de una forma, ¿verdad? Similar, no igual, pero similar. Eso es lo que se llama la regla del precedente. Y cuando hablamos de texto bíblico, usted tiene que mirar que hay veces hay frases que se dicen, hay palabras que se usan, que tienen un precedente, que se usaron en una manera, de la manera igual. Amor es amor en el Antiguo Testamento, es amor en los libros proféticos, es amor en el Nuevo Testamento. Usted no puede salirse de una interpretación, decir, no, es que amor quiere decir esto acá, pero ahora quiere decir esto. No, el precedente debe llevar a usted a interpretar lo que está viendo ahora en el momento. La regla de la unidad. La regla de la unidad es que usted puede usar muchos textos, puede usar muchos versos dentro de la Biblia, pero la unidad tiene que verse ahí. Así que usted va a buscar textos, va a buscar versos, ¿verdad? De acuerdo al tema que usted está buscando desarrollar, pero dentro de una unidad. Así que esa unidad es unidad de idea, unidad de sentido, la unidad lógica. Y finalmente la regla de la inferencia. La regla de inferencia dice que las conclusiones a las que usted llega se tienen que basar en lo que ya es conocido. Usted no puede llegar a una conclusión que haga, que sea contrario a lo que dice el texto, que no haga lógica. Si usted, ¿verdad?, quiere seguir escuchando, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, continuamos con esta última regla, la regla de la inferencia, que es bastante importante. Vamos a hablar de ello y continuamos en breve.